Perfecto, de Córdoba venimos aquí a la provincia de Buenos Aires. En estas últimas horas se conocieron, no denuncias, porque ya, ¿no? Testimonios de los médicos que trabajan, en este caso en el hospital Eva Perón, ex hospital Mariano Castex, allí en Ruta 8, en San Martín, en relación a la falta de insumos, que es hoy una norma que lamentablemente forma parte de la problemática de los hospitales, no solamente de la provincia de Buenos Aires, acá en Capital también hay mucha queja, y en todo el país. Es un verdadero problema. En algunas zonas esto es mucho más extremo. Estamos viendo estas imágenes, que son del hospital Eva Perón. Un hospital, glorioso hospital, glorioso hospital. Además con una situación edilicia que dista mucho de lo que necesitaría para atender a la gente, ¿no? Las condiciones de higiene, el los perros adentro. Es un hospital que conozco muy bien, ¿no? Yo fui paciente en ese hospital cuando tenía 5 años. Y después lo transité ya siendo médico. Verlo realmente parte del corazón. Bueno, allí en ese medio trabajan médicos, enfermeros, personal administrativo, obviamente con una dedicación fenomenal. El hospital además, Eva Perón, es un hospital complicado porque está sobre la Ruta 8 y obviamente todos los hospitales que tienen esa ubicación son hospitales que tienen un nivel de demanda que es fenomenal porque hay emergencias de todo tipo, la accidentología es complicada y además atiende a una zona como es todo San Martín después tiene el hospital municipal, el Diego Thompson, pero el mayor volumen va al hospital Eva Perón, que tiene zonas de mucha demanda, zonas muy carecientes allí en los alrededores del hospital. Así que es un hospital de un trabajo y de una función social y médica fenomenal. Y de una calidad presente, histórica médica, de primera. Por allí han pasado grandes nombres de la medicina. Y así trabajan, vean ustedes. Esto lo ha filmado la gente del hospital. Enhorabuena para demostrar que lo que cuentan tiene este nivel de realidad. Porque una cosa es contar. Sí, pues recordemos que ya hace mucho tiempo que no permiten entrar cámaras, no permiten que nadie registre nada dentro de los hospitales, ni que uno pueda hablar con la gente, ¿no? Si está identificado como periodista. Sin duda. Y digo, cuando se ven estas imágenes, y esto se lo digo a las autoridades siempre, por ejemplo, llevar a este enfermo así significa no solamente la incomodidad, la precariedad, el riesgo legal al cual se exponen los médicos. Porque esto puede generar alguna complicación que derive en un juicio por mala praxis y quien debe asumir esto es el médico. Y tal vez después de muchos años el juicio termina absolviéndolo, pero la amargura, el estrés, la tensión, la desazón, el desasosiego, la angustia que produce todo esto es enorme. Todo esto es producido por esta situación de falta de insumo. Digo, la falta de insumo perjudica al paciente, perjudica a todo el médico, porque también genera responsabilidades médicas y legales, para que tengamos idea del complejo mundo en el cual se vive cuando se tiene que trabajar en un establecimiento médico con esta precariedad, con esta situación. Es tremendo ver esto, Realmente es tremendo. Y es tremendo trabajar allí todos los días. Y es tremendo para la gente que... como paciente. No, como paciente. Y para los que trabajan también, Paula, porque ellos cuando van viendo el deterioro, te produce una angustia tremenda. Nadie se siente cómodo trabajando en un lugar así, Perfecto. Así que yo diría, esta es la presentación del caso del cual vamos a estar hablando en un minuto más. Ahora vamos para el corte y ya estamos con este caso. Muy bien, digo muy mal. Sepamos entonces que estamos todos en peligro. Los que viven por ahí están todos en peligro, ¿no? Porque además lo de la declaración de la esposa, que estuvo allí en el programa de Mauro Viale, increíble, un poco más le quieren hacer un juicio a la víctima. El mundo al revés de la delincuencia. Bueno, estamos con el doctor Pacanini y con la doctora Caruso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo es trabajar en estas condiciones? Porque al margen de hablar ahora de lo que falte y demás, pero para transmitirle a la ciudadanía, ¿cómo trabaja un médico, un enfermero hoy en estas condiciones? Bueno, nosotros lo que no queremos es que se transforme en una costumbre, por eso la verdad que denunciamos y proponemos permanentemente, y un poco la situación que se está viviendo ahora, nosotros ya la alertamos ya desde hace bastante tiempo.
Es decir, uno soporta una crisis que tiene varias aristas. La violencia, que la tratamos en otro programa con ustedes, el tema de la falta de insumos, que ahora está emergiendo, el tema de la crisis de infraestructura, aparatología y obras que están paralizadas, obras esenciales, porque digamos quiere decir que los edificios están obsoletos, y después el tema salarial y de condiciones de trabajo. Ahora, todos los caminos conducen a Roma en dos sentidos. Primero, repercuten sobre la salud física y psíquica de los trabajadores del equipo de salud. O sea, nosotros, por trabajar en estas condiciones de desgaste, nos enfermamos. Por eso preguntaba yo, ¿cómo se trabaja así, digamos, no? Digamos, ¿cuál es el porcentaje del tiempo en el cual se piensa en el paciente y su situación y no en lo que rodea el medio y las condiciones de trabajo? Lo que pasa es, como decía Guillermo, uno lamentablemente, no debería por qué ser así, se va acostumbrando a tratar de solucionar lo que muchas veces es insolucionable. Entonces ahora estamos con los insumos, también estamos con la violencia. Es una sumatoria que no solo perjudica el poder atender en condiciones óptimas a los pacientes, sino que juega en contra de los profesionales y no profesionales que estamos en ese área de trabajo. Y esto se da en todos los hospitales. Hoy tomamos el Eva Perón, pero si ustedes que han hecho una recorrida por todos los hospitales, es una situación similar. Es un común denominador que termina, por eso un problema repercute en la situación del trabajador, pero el otro camino es la responsabilidad política del gobierno y el presupuesto que le asignan a la salud en particular y en general a todos los presupuestos sociales en general. Nosotros sí, ¿qué nos preocupa? ¿Qué es un indicador para que la gente entienda? Los hospitales que se están mostrando, que salieron incluso en la prensa gráfica en estos últimos días por diversas denuncias, son los hospitales cabecera de región sanitaria, son los de alta complejidad. Es decir, no hablemos ni pensar cómo pueden estar las 1.500 unidades sanitarias o centros de salud que dependen de los municipios que están desfinanciados o que tienen una bajísima coparticipación en salud o que usan la plata para otra cosa en esos municipios. Ahora, esto depende del gobierno de la provincia. No puede ser que la provincia, digamos, que genera el 40% de la riqueza del país, tenga el presupuesto en términos relativos más bajo del país. Entonces, falta, en el hospital Eva Perón falta lo que denunciamos hoy, digamos, la semana pasada eran gasas, eran... lo elemental. Lo elemental, estamos hablando de insumos elementales, descartables. Ahora, falta elementos de higiene en el hospital Romero Alejandro Korn, falta ropa y quirófano en el hospital San Martín de la Plata. No funciona hace 6 meses el tomógrafo en el hospital Fiorito de Avellaneda. Bueno, y podemos seguir así. En el hospital Paroicien de La Matanza, uno va a ver que hay permanentemente bombas extrayendo agua porque vive inundado el subsuelo. O sea, esas son condiciones de desgaste profesional e insalubres para atender a la gente. Ahora, porque además esto después termina generando, primero la consecuencia sobre el paciente. En un lugar así, una complicación, las infecciones son mucho más frecuentes, más allá de lo que puede hacer todo el personal médico y el personal paramédico, ¿no es cierto? Es decir, hoy a esta altura es de una gravedad enorme en cuanto a alertar el riesgo al cual se expone el paciente y el médico por las dos cosas, ¿no? Exactamente. Y sí, y a nosotros nos preocupa que vemos que ahora se va a discutir el presupuesto 2015, digámosle. Todavía no lo tenemos porque obviamente los legisladores, que en su gran mayoría, vamos a decir la verdad, salvo alguna honrosa excepción, votan ese presupuesto, no lo consultan, jamás nos han convocado para discutir. Es una cosa que, digamos, estaría fuera del sentido común, pero es evidente que tiene que ver con las políticas conscientes que toma el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No nos convocan a nosotros, que somos los que conocemos cómo deberían funcionar los hospitales, qué asignación presupuestaria tiene que haber, cuáles son los rubros que hay que fortalecer. Entonces, yo la verdad que somos muy poco optimistas con relación, tenemos cero expectativa con relación, creemos que se va a volver a repetir otra vez lo mismo con el nuevo presupuesto. Entonces, por ejemplo, ahora falta el insumo. ¿Qué argumento da el gobierno? Uno, que hay sobreprecios. Sí, es cierto. Hay jeringas que costaban 60 centavos, están costando 2 pesos. Ahora, el gobierno, miren, en este momento acá hacen propaganda política, ley de abastecimiento. Acá si hay un abastecimiento elemental que podrían declarar de utilidad pública los insumos, no lo hacen. Segundo,
está cortada la cadena de pagos. O sea, hay proveedores que les pagan con papeles. El gran problema pasa por ahí, porque esto no es nuevo ahora. En absoluto. Entonces, ahí ya se establece una relación perversa entre el proveedor y el Estado. Doctora Caruso, usted además trabaja en pediatría, así que debe tener una situación muy angustiante los pediatras, porque ese hospital tiene un nivel de demanda fenomenal ahí en toda la zona, en esa especialidad. Sí, ¿no? Muy grande. Y recae básicamente el mayor trabajo y la mayor angustia, por decirlo de alguna manera, para tratar a los pacientes en las áreas de emergencia. O sea, el área de la guardia es lo que más está afectado porque no tenemos recurso humano. Porque tenemos un hospital interzonal, general de agudos, de alta complejidad, que por ejemplo los fines de semana tiene un déficit terrible de pediatras. No me diga. Sí, porque Es increíble porque pediatras no faltan en la Argentina, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estamos mal distribuidos. ¿Eso es porque no se nombran o porque no quieren ir a trabajar justamente por todo esto que estamos exponiendo? No, son las dos cosas. Por un lado está costando captar recursos humanos, pero... y esto hay que decirlo, hay en este momento 3.000 expedientes de designaciones de trabajadores del equipo, sí, retenidos en la dirección de personal de la provincia por orden de la gobernación. Scioli es el que tiene que intervenir para que esos 3.000 expedientes caminen. Sí, y nosotros lo que estamos planteando también, cosa que en alguna época hacíamos, es tener un control de gestión de las designaciones. Porque primero tiene que haber concursos transparentes, pero después tienen que ir donde corresponde. Es decir, no puede ser que un cargo que es de una guardia termine en algún lugar porque algún sabio dedo de alguna autoridad lo coloca. Eso no puede ser. Entonces nosotros creemos que tenemos que tener un control de gestión desde la SICOP para poder que sea transparente y que tenga el fin sanitario que corresponde, ¿no? El recurso humano. Doctora, yo quería preguntarle, para poder ejemplificar, para aquel que nos está viendo, a ver, ¿cómo es un día de trabajo? De pronto llega un paciente y no hay algo básico como una jeringa, como una gasa. ¿Qué hacen? ¿Qué le dicen a las mamás? ¿Qué respuesta tienen? Porque también ha de ser muy violento para una mamá recibir esta información. ¿Cómo lo manejan? Bueno, manejarlo es muy difícil. Por supuesto que una cosa es el paciente que ingresa grave, agudo, en la verdadera emergencia, y donde nosotros, por naturalizar esta situación de que nos vamos acostumbrando, siempre en algún lugar, aunque todos salgamos corriendo, algunos atendemos y otros corren a buscar de otros sectores donde puede haber algún material que en ese momento allí no está. Y después el trabajo en consultorio externo diariamente... Uno trata de manejar la situación y a veces lamentablemente tenemos que estar pidiendo, por ejemplo, a las mamás que crucen a la farmacia de enfrente para poder comprar. Claro. Que hablamos de mamás de colector de orina. Digo, el que va a un hospital público porque tiene pocos recursos y no tiene que generar una prepaga o una obra social, ¿no? Tal cual. Bueno, por eso es muy difícil. Es muy difícil. Y estamos trabajando así. Algunas semanas hay determinados elementos y a la semana siguiente esos elementos no están y aparecen los otros. Bueno. No, por supuesto. Y por supuesto que, perdón, doctor que lo interrumpa, pero es fundamental que la gente conozca que las áreas críticas, por ejemplo las terapias intensivas, tanto en adultos como la pediátrica, son las más afectadas, porque justamente como somos un hospital de emergencia de alta influencia en la zona, es centro de derivación, que eso es además lo problemático, ¿no? Porque nos mandan pacientes derivados de otros lugares y uno tiene que estar haciendo esto, como comentaba yo, y malabares. Vamos a una pausa, ya vamos a seguir con los doctores Pacanini y la doctora Caruso, hablando de esta realidad que es urgente, es de urgente atención. Es la provincia de Buenos Aires y yo diría que es todo el país. Este es un problema de la salud pública crítico de enorme gravedad que debería ser motivo de preocupación, no solamente para este gobierno, para toda la dirigencia política de los que aspiran a ser gobierno. Ya volvemos. Estamos hablando con el doctor Guillermo Pacanini, delante de la SICOP, que es la Organización Sindical de los Médicos de la Provincia de Buenos Aires, con la doctora Miriam Caruso, que es pediatra del Hospital Interzonal Eva Perón, allí en San Martín. Mario Masachesi produjo para Telenoche un informe que se refiere precisamente a la situación del Hospital Eva Perón y de otros hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y queríamos compartirlo con todos ustedes para que vean exactamente la dimensión que tiene y, como decían los doctores, de algo que ya viene desde hace tiempo sin solucionarse. Por favor.
Esto es una especie de monumento a la crisis sanitaria. Este es el Hospital Eva Perón de San Martín. Detrás de esas paredes está en riesgo la salud de miles y miles de personas, hombres, mujeres y chicos. Adentro de semejante edificio hay un hospital a medias. Acá uno ve un esqueleto de una obra que está paralizada, que se inauguró efectivamente hace 2 años y 2 meses, con bombos y platillos, con todo el séquito de funcionarios del gobierno, donde se reconoció fácticamente que no va más la guardia que hay hoy. El hospital está por cumplir 60 años. Es cabecera en la zona oeste y se supone que es un hospital de alta complejidad. Pero no, lo que está funciona de a ratos, empezando por la guardia. Tuvimos el año pasado que cerrar el área de emergencias por la falta de profesionales que imposibilitaba poder ofrecer el funcionamiento de la guardia todos los días. Tenemos 20 bioquímicos para 15.000 pacientes por mes que tenemos. Llegamos en el año pasado a dar turnos para una semana y ahora como no nos propusieron ningún cargo estamos dando para 1 mes y medio ya. No podemos atender 1.000 personas por mes a raíz de que no tenemos los nombramientos. Y esto, imagínate, progresivamente vamos a dar turnos para marzo del 2015. No sé qué pasa con la salud. El problema es el tema con la salud. Y se jubila una maestra y la reponen al otro día. Acá se jubila un médico, se jubila un bioquímico y tardan años en reponer el nombramiento. Años. Médicos desbordados. Pero hay más. Moverse dentro del hospital es un laberinto. Este ascensor está sin funcionar desde hace 4 años. Si un paciente con algún problema traumatológico llega al hospital, tiene que ir hasta el único ascensor que funciona, que es el ascensor central, y después caminar toda un ala del hospital para llegar al consultorio de traumatología. No queda otra que ir por la escalera. Atravesamos parte del hospital y ya estamos en la sala de traumatología. No hay luz. ¿Qué le pasó a su hija? Está operada. ¿Y cómo hicieron para subir acá al primer piso si no funcionan los ascensores? Por el montacarga. El ascensor no anda. No, qué pena. No me digas. ¿Esto es el montacarga? Este es el montacarga del hospital que tiene que transportar desde los residuos patogénicos, elementos técnicos, basura, y que lo estamos usando para que los pacientes puedan subir, pero no es el ascensor público, es el montacargas del hospital. Ahora les voy a mostrar lo que es el vestuario de los médicos del sector. Se trabaja en las peores condiciones. No hay agua en la pileta, lo único que funciona es el inodoro, por supuesto no hay ducha. Si te fijas cómo está colocada la iluminación, hay una ventana donde hay palomas descansando. Con todo lo que eso significa, ¿no? Claro. El Eva Perón de San Martín no está solo. En el Hospital Paroicien de La Matanza, los profesionales también denuncian abandono. Tenemos graves problemas de techos, ¿sí? Donde cuando llueve más adentro que afuera, donde tenemos problemas importantes con colapso en la parte eléctrica, en la parte cloacal. El Lucio Meléndez de Adrogué es otro edificio en condiciones lamentables. Este es el lugar donde nos cambiamos para hombres y mujeres. Nos cambiamos para entrar al quirófano. Por esa puerta. Pero hay cable acá. Hay un cable. Sí. Esto es un peligro.
La salud es lo primero. En el relato, en los hechos, son parte de la década inventada. Qué dramático vivir así, qué dramático trabajar así. Por supuesto, ningún funcionario, habrá alguno. La mayoría de los funcionarios no se atienden en esto. Scioli tuvo un problema, van de visita, no se atienden en los hospitales. Cuando van de visita le preparan toda la fanfarria, ¿no? Bueno, para ir por el lugar que está. Que por ley no, los funcionarios públicos se tenían que atender en los hospitales y más allá públicos, ¿no? que vivirían en la burbuja, de que tendrían la atención que no tienen nada, vivirían en estas cosas de decir, mire, porque hay que estar en estos lugares tan desagradables, en donde es imposible combatir la mugre, la suciedad, porque lo que usted quiere, no tener una ducha para un médico es denigrante, ¿eh? Le confieso que me impacta. Ahora, contradictoriamente, el sistema público de salud todavía está vivo. Sí, claro. Gracias al esfuerzo de todos los trabajadores del equipo de salud, pero a un precio muy alto, a un costo altísimo que es poner su propio cuerpo. Yo le comentaba que nosotros tenemos un estudio hecho con la Universidad de Lanús sobre desgaste profesional y es tremendo porque, digamos, enfermedades osteomusculares, es decir, de huesos y músculos para la gente de todo tipo, enfermedades de salud mental, ¿no? Y bueno, enfermedades cardiológicas y hasta cáncer, comparados con grupos testigos, es mucho más alta la incidencia en los trabajadores del equipo de salud. Es que uno se imagina ir todos los días, y lo hablábamos con ella hace un ratito, ir a trabajar ahí todos los días. Realmente te produce una depresión. Y no quiero imaginar, por ejemplo, con pacientes internados en medio de aquellos que están mucho tiempo internados, ¿no? También cómo afecta a la salud del paciente tener que estar en un lugar de estas condiciones. Exactamente, sí. No, es tremendo. Bueno, justamente por eso nosotros estamos reclamando una serie de cuestiones, porque digamos, no nos quedamos solamente en la denuncia, que para nosotros es muy importante, pues eso lo tiene que saber la gente, porque el hospital es de toda la población y lo tenemos que defender juntos. Y esto también a la hora de las resoluciones de elegir los gobernantes tiene que pesar. Generalmente la salud no se habla, ¿no? Sí, salud y educación. Exactamente. ¿Y qué le dicen cuando ustedes van al ministerio y plantean estas situaciones? ¿Qué respuesta le dan? En general, nosotros con este gobierno en particular tenemos diálogo. El problema es que lo que queremos son soluciones. Claro. El problema no es que no haya diálogo, queremos soluciones y no hay voluntad política. ¿Qué nos dicen? Y en general, el Ministerio de Salud que no alcanza la plata, que no hay presupuesto, y entonces le pasa la responsabilidad al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, por supuesto, se hace presente solamente cuando hay negociaciones paritarias y le pasa la responsabilidad a la gobernación. Yo supongo que la gobernación, según la coyuntura política, le pasa la responsabilidad al gobierno nacional. Ahora, vuelvo a insistir, una provincia rica, la economía regional más grande del país, que tenga un pueblo pobre, que tenga un estado quebrado, es inadmisible. No, por supuesto. Doctores, nosotros les agradecemos mucho esta presencia aquí y la valentía además de hablar, porque esto no es simple. Así es. Lamentablemente, muchas veces quienes toman esta valentía son sancionados. Pasa con los médicos como con los médicos, enfermeros, como con los maestros. Cuando hablan, tienen la espada de Damocles de tener una sanción. Por A, por B, por C, por D, por E, ¿no? Así que les queremos agradecer esta presencia. No, por favor. Gracias a ustedes porque siempre difunden los reclamos, ¿no? Y quiero marcar lo siguiente. Esto es claramente una demostración de desprecio hacia el que menos tiene. Pero lo que está pasando además es de una enorme gravedad, porque como consecuencia de esto, como decían los doctores, este deterioro tiene que ver sobre la calidad de atención y que muchas veces supera la voluntad de la persona. Entonces, faltan vacantes, nadie se quiere presentar. Muchas veces los mejores no se presentan porque también dentro de la escala médica hay mejores y peores. Por eso decía el doctor la necesidad de concursos. Mucha gente dice, no, yo ahí no voy a trabajar. Digamos, es todo consecuencia de esto. Y como además los funcionarios públicos no se atienden en los hospitales, y por supuesto que si se tuvieran que atender tendrían una serie de privilegios porque todos cuando llegan ahí chapean, ¿no? Lo cual también para el médico es una
es un problema. No, mirá que vino el recomendado del ministro de esto, de aquello, y hay que darle lo que no le dan a otros. Esta es la realidad. El deterioro es brutal. Y esto cuesta vidas de pacientes y de trabajadores. Ya seguimos.